Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver tres tipos de relaciones espaciales del espacio fílmico. Concretamente, los ejemplos que vamos a ver hoy es la relación espacio-in, espacio-off, o dicho de otra manera, espacio en campo y espacio fuera de campo. Hay otro tipo de relación que iremos viendo en las próximas clases, como el espacio dinámico y el espacio estático, y también el espacio orgánico y el espacio inorgánico, como tercera relación. Bien, dentro del espacio in vamos a ver ejemplos de lo que podemos analizar dentro del propio encuadre en forma centrípeta, es decir, internamente del encuadre, pero fundamentalmente vamos a ver cómo se construye y se percibe el espacio fuera de campo, es decir, desde una relación de pantalla centrífuga, es decir, lo que hay más allá del mismo encuadre, es decir, más allá de los bordes del encuadre, más allá del detrás de cámara y más allá del detrás del escenario. Y cómo se construyen sus dos maneras, en cuanto a la colocación de la cámara, que está vinculado al punto de vista de la cámara, y en cuanto a la determinabilidad, que implica una relación necesaria con el montaje, en el cual encontraremos dentro de la determinabilidad del espacio fuera de campo un espacio no percibido, un espacio fuera de campo imaginado y un espacio fuera de campo definido. Si nos centramos en el espacio in, es decir, el espacio que está en campo, encuadrado por nosotros, tendremos que pensarlo en cuanto a su composición. Por ejemplo, en Psicosis de Alfred Hitchcock encontraremos gran plano general, plano corto, plano entero, plano americano, plano medio largo, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle, picado, contrapicado, cenital, nadir, plano subjetivo, plano imposible, plano aberrante, panorámica, traveling, zoom, barrido, encuadre selectivo, encuadre total, líneas de guía, ley de la mirada, regla de los tercios, áurea y principio de simetría. Sin embargo, en el espacio off o fuera de campo, es decir, fuera de nuestro campo visual, que es aquel espacio fílmico que ejerce su poder en el encuadre, pero que está al margen de este, también se construye. ¿Cómo? Hay dos maneras de concebir el espacio off o fuera de campo: por colocación de la cámara y por su determinabilidad con respecto a otros planos. Veamos algunos ejemplos. Pensemos en el nerviosismo de James Stewart en La ventana indiscreta, también de Alfred Hitchcock, cuando sus vecinos desaparecen del encuadre de la ventana para ir a hacer sus cosas a otro sitio, fuera del alcance de su mirada. En estos casos, la realidad excluida de la imagen insiste con obstinación, evidenciando los límites de la mirada de la cámara y por ello la consiguiente parcialidad de su elección. Dándole la vuelta ahora a la usual metáfora que considera los márgenes del cuadro tan naturales e indoloros como las orillas que delimitan y comprenden un río, debemos evidenciar la función opresiva de los bordes. A la violencia del río que se desborda por encima del dique,
contrapongamos la violencia de los diques que constriñen a su vez al río. Como escribe Jean-Luc Godard, todas las imágenes de los encuadres nacen iguales y libres. El film no es más que la historia de su opresión. LB Jeffries, Chelsea 25598. El fuera de campo por colocación puede reconocerse en esta escena, la escena más famosa de Psicosis en la que la actriz entra a ducharse. Hasta ese momento, ella es la protagonista principal. En esta escena, el fuera de campo se construye con el detrás del decorado, el cual está determinado por la cortina de la ducha. Es decir, el fuera de campo actúa por detrás de esa cortina, generando tensión y suspenso dramático en la escena. En cuanto a la determinabilidad, que es la construcción del fuera de campo a partir del montaje, con la estructura clásica del plano contra plano, el mejor ejemplo es la última secuencia de 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, en la que el protagonista envejece rápidamente en el espacio-tiempo y en la medida que avanza puede verse a sí mismo cada vez más viejo. Kubrick juega con la idea del fuera de campo definido, para luego desmentirlo y crearnos una incertidumbre espacio-temporal en la que, como espectadores, comenzamos a dudar de ese espacio fuera de campo, pasando a un juego dialéctico entre espacio off definido y espacio off imaginable, así hasta llegar al clímax del final.
Ahora veamos dos escenas de dos films distintos, uno de Quentin Tarantino y el otro de Israel Adrián Caetano. En estos casos, el fuera de campo sirve para desmentir y dotar de otro significado al protagonista, en ambos casos jugando con los prejuicios del espectador. Pulp Fiction, en esta escena de John Travolta vestido con traje, va hablando con su compañero, también vestido con traje, de las virtudes de la sociedad holandesa y de sus cambios de hábitos en lugares comunes como McDonald's. Una charla que pareciera ser trivial si no fuera porque describe la frialdad de dos asesinos a sueldo. Sí, el fuera de campo lo construye con el baúl, con el borde inferior de la pantalla. Ahora veamos el caso contrario. Julio Chávez, el oso, sale de la cárcel 7 años después de cometer un robo y matar a un policía. Acto seguido se encuentra en un bar con el turco para pedirle la plata que le debe de esa salidera. A Natalia tampoco se la di porque se fue con Kia. ¿Qué iba a hacer? Ahora dámela. Turco, Carvajal, te busca. Decirle que no estoy, que deje el mensaje. Que es un poco más caro, pero es mejor. No es tan grande como este otro, pero fíjate el tambor. En la siguiente escena, el prejuicio se configura con el borde inferior del encuadre. ¿Este cuánto? Ese está en 52. Dame este. Te lo envuelvo. No. ¿Lo llevas así? ¿Sin caja, sin nada? Sí, papá, sí. Sí, no era un revólver, era un oso rojo para regalarle a su hija. Veamos cómo Leonardo Fabio nos pone en el lugar del niño cuando éste trata de escapar de la prisión en Crónica de un niño solo, su ópera prima. En este caso, el fuera de campo opera por determinabilidad, a diferencia de los dos ejemplos anteriores que trabajan por colocación. Ahora veamos otro ejemplo más.
por determinabilidad, en una escena más de Un oso rojo. ¿Querés dar una vuelta en calecita? ¿Sí? Bueno. Vamos, ahora sí. ¿Quién viniste acá? Con mi hija. ¿Quién es tu hija? Ella es mi hija. Tomá. Te quiero ver más por acá, ¿escuchaste? Vamos. Bueno, espero que estos ejemplos que vimos les hayan servido, les hayan sido útiles, les haya clarificado un poco de qué va esto del espacio fuera de campo, cómo se construye, tanto desde la colocación de la cámara como desde la determinabilidad, es decir, en función del montaje o la puesta en serie. Y bueno, si bien no vimos nada en cuanto a sonido, sí les voy a dejar un ejemplo final de la película Carretera Perdida de David Lynch, una escena exquisita, una escena en la que el sonido extradiegético se confunde con el sonido diegético, es decir, el sonido que sucede en la escena con un sonido que está por fuera de esa escena y que construye un espacio fuera de campo imaginable, muy potente. Esto solo como un pequeño ejemplo de lo que más adelante vamos a ver en cuanto a cómo se construye el sonido, en cómo es el lenguaje sonoro y qué relación o vinculación podemos hacer con lo visual. Bueno, espero que este último ejemplo de David Lynch les guste, les sirva para pensar y en todo caso nos veremos el próximo viernes para debatir en relación a cómo se vincula el sonido con ese espacio fuera de campo. Party! You look forever. Thank you.
fleet. We've met before, haven't we? I don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. What do you mean you're where right now? At your house. That's fucking crazy, man. Call me. Dial your number. Go ahead. I told you I was here. How'd you do that? Ask me. How'd you get inside my house? You invited me. It is not my custom to go where I'm not wanted. Who are you? Give me back my phone. It's been a pleasure talking to you.